Estamos en el Cababallan Multicultural Center porque hoy hay una periodista que se convierte también en directora, Isabel Inclán. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Antonio. Gracias por venir y gracias por la entrevista. Isabel Inclán Perea. ¿Sí? ¿Cómo viniste a Canadá, Isabel? Bueno, pues es una larga historia. Son 25 años. Yo vine como periodista, como corresponsal de un periódico de México, El Financiero. Después me convertí en corresponsal de la agencia mexicana de noticias Notimex. Siempre trabajando en periodismo, afortunadamente. Llegué a ser editora general del periódico Correo Canadiense. Y bueno, pues siempre he tenido la fortuna de estar haciendo periodismo. Soy colaboradora del medio en inglés New Canadian Media. Y ahora, bueno, tengo mi canal que se llama The Essential Channel en YouTube. ¿Y qué cuentas en The Essential? Porque yo lo he visto, pero cuéntanos lo esencial de The Essential. Exactamente, el programa le puse así, Antonio, lo esencial, porque yo quiero ir en una entrevista de 10, máximo 15 minutos, quiero ir a lo esencial de mi entrevistado y sobre todo tratar temas y entrevistar gente que yo creo que a nuestra comunidad en Toronto, en Ontario y en Canadá, nuestra comunidad hispano-latinoamericana, pues son temas que le interesan. Por ejemplo, la visa impuesta recientemente a los mexicanos, o cuestiones de migración, o cuestiones de salud, o de estadísticas Canadá, en donde nos cuentan, a veces no nos cuentan bien, y tenemos que pedir un reconteo, ¿no? Entonces, este tipo de temas son los que manejo en The Essential Channel. Desde luego. Y a raíz de, ¿me equivoco yo? ¿O a raíz de alguna de estas entrevistas ha salido Latinas en Política Canadiense, que es ahora tu documental, o cómo surgió? Mira, te cuento, bueno, hice una maestría en que se llama Communication and Culture Program, y es una maestría conjunta que da la Toronto Metropolitan University y York University. Yo tomé esta maestría y como proyecto de maestría yo tenía que hacer un tema, desarrollar un tema. Y siempre me ha interesado las latinas en política. Es un tema que he seguido, lo he visto y de alguna forma en algunas entrevistas lo he tratado. Entonces, pues era como lugar común el que yo, como proyecto de tesis de esta maestría, hiciera este documental. Completamente. Además, estamos viendo ahora pues el tráiler del documental. Luego es un tema que, curiosamente, al haberlo dicho tú, yo he pensado, digo, pero si es que luego hay influyentes, pues hay importantes latinas en política canadiense. Claro. Porque está Alejandra Bravo, que tú entrevistaste también, pero en el documental vemos toda una serie de ellas. ¿Cómo has escogido a todas estas figuras? Claro, es una buena pregunta, Antonio. Te doy un dato importante, entre 2018 y 2022, por lo menos contabilicé 14 mujeres de origen latinoamericano que habían sido candidatas tan solo en la costa este de Canadá, en la costa atlántica. 14. 14. Y la primer trustee de origen latinoamericano en Toronto fue en la década de los 90, 1996, por ahí. Luz Bascuñán. Y esta historia no se había contado. Entonces yo sentía la necesidad de contarla. Entonces, por supuesto, no podía entrevistar a 14 para un proyecto como de maestría, era mucho. Y las asesoras me sugirieron reducirlo a 3. Escogí 3. Y el criterio principalmente es que han sido candidatas más de 2 veces. Sandra Lozano, de origen salvadoreño, Andrea Vázquez Jiménez, de origen colombiano, y Alejandra Bravo, de origen chileno. Alejandra Bravo ha sido candidata en 5 ocasiones. ¿En 5 ocasiones? A nivel municipal y a nivel federal. En 2021 perdió tan solo por 76 votos contra Julie Serowitz en el distrito de Davenport. Luego entonces, y ella, bueno, pues ha seguido, y cosa curiosa, en el año 2022, ella estaba como candidata para la municipalidad de Toronto. Yo hice esta entrevista antes de que ella ganara, pero ella ganó antes de mi examen profesional. Entonces fue un claro ejemplo que yo estoy diciendo que estas mujeres son un gran potencial político. Y justo en el Inter, que estoy a punto de titularme, ella gana como una de las 25 concejales que tiene la alcaldía de Toronto.
Claro, que aquí además es Councilors, que Ya. lo tenemos que ir ahí traduciendo y demás. Sí, claro. Oye, y este documental se ha visto ya en pantalla incluso más grande que la de hoy, Fíjate porque hoy que tenemos sí. una buena pantalla, está agotado, Claro. pero ¿dónde se ha visto? Porque es un festival importante, ¿no? Claro que sí, permíteme, bueno, agradecer por supuesto la proyección de hoy, es gracias a la red de hispanos Ajá. cuya presidenta Raquel nos ha organizado todo esto y gracias al Cababayan Multicultural Center. Tenemos una foto de Raquel, que la voy a poner Claro. incluso para que vean, sí, y bueno, y toda la Ella gente tan que trabaja ahí linda. en la red de hispanos, Bueno, que es ella es tremendo. la que mueve a todo el equipo de voluntarios y en esta red de hispanos son los que están albergando esta proyección. Pero el año pasado tuve la fortuna de que el festival Alucine Latin American Festival, se proyectó este documental en un cine aquí por Espadaina, y con el público que siempre sigue Alucine, así de que tuve la gran fortuna de que ahí se hiciera esta primera proyección, ahora aquí, en este emotivo 8 de marzo. Sí. Pero la idea es que si se puede seguir proyectando este documental para seguir sensibilizando a nuestra comunidad sobre la importancia de participar en política en Canadá. Por supuesto. Oye, ¿y cómo lo han visto ellas, las protagonistas? ¿Te siguen hablando? ¿Sigues pudiéndolas entrevistar? Mira, yo les compartí Sí. el video, por supuesto, cuando me gradué. Ajá. Y las opiniones que he recibido son muy favorables. ¿Ah, sí? Incluso en mi investigación, en mi proyecto, porque Sí. hice el documental, pero va acompañado de lo que se llama un paper de 30 hojas. En ese paper están Ajá. nombradas las 14. Entonces, los comentarios que he recibido de ellas es: gracias, Isabel, que te detuviste a contar nuestra historia. Porque como te estoy diciendo, Sí. desde la década de los 90 hubo la primer trustee de origen latinoamericano en Toronto y ha habido muchas candidatas latinas, mujeres más que hombres, Sí. pero no se había contado esta historia. Claro. Entonces me siento muy contenta de haber podido hacer este proyecto y que hoy se lo estoy ofreciendo a la comunidad. Les estoy diciendo, miren, esta parte de historia quizá no la sabías, pero esto no es nuevo. El triunfo de Alejandra Bravo no es nuevo. Es decir, esto ya tiene décadas atrás. Vienen las mujeres y cada vez más, Antonio, estoy segura que va a haber más mujeres candidatas a cargos de elección como concejales, ¿por qué no como alcaldes? Sí. O como miembros del Parlamento provincial o federal. Hombre, y parte de la responsabilidad de que haya más va a ser tuya, porque mira tú pues la afluencia que ha habido, la ilusión que ha habido dentro de la red. ¿Lo habías pensado específicamente para este día 8 de marzo, para favorecer esa visibilidad y que luego haya aquí más de una que diga, pues oye, yo también puedo? Claro que sí, de eso se trata precisamente con Raquel. Desde el principio de año lo programamos para esta fecha tan simbólica, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día de conmemorar la lucha de las mujeres trabajadoras, las mujeres campesinas, las mujeres de las minorías, las niñas, las mujeres violentadas, los feminicidios. De eso se trata este día, pero también incluye el hablar de los logros de las mujeres, y este es un caso muy específico de cómo las mujeres inmigrantes han logrado ser candidatas, lo cual ya es un primer paso dentro de este marco de romper el techo de cristal. Y Alejandra Bravo es un buen ejemplo de cómo ha roto el techo de cristal y hoy es la única concejal latina en la municipalidad de Toronto, Canadá. Por supuesto. Oye, y a partir de ahora, aparte de que digo yo que seguirás haciendo entrevistas y te seguiremos viendo en The Essentials, ¿no? Pero a partir de ahora, ¿qué? Porque, a ver, la TMU, la Toronto Metropolitan University, es una universidad importante. Tu trabajo es un trabajo importante, esto tiene que tener repercusión. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Claro, pues bueno, me gustaría, ya no pude hacerlo, creo que ya se cerró la convocatoria, pero yo como periodista he cubierto el Festival Alucine, el Festival Hot Dogs. Ah, sí. El festival de documentales, único de su tipo en Norteamérica. No sé si alcanza este año, pero por lo menos lo voy a intentar. Quisiera proponerles este mismo documental al Festival Hot Dogs. Y lo otro, si ustedes no pudieron venir hoy porque el evento estuvo sold out, se llenó ya el cupo, bueno, pueden organizar con sus propias organizaciones otra proyección de este documental
Latinas en Política Canadiense, para contar la historia de estas mujeres, sensibilizar a las jóvenes que vienen detrás y reconocer el trabajo que ellas han hecho en la política canadiense. Qué bueno, o sea que esto no se queda solamente en este centro, además vemos ahí, falta la fila de la vergüenza, pero ahora aquí delante se va a poner todo el mundo, sino que cualquier persona que quiera, bueno, mostrarlo, visibilizarlo, además que luego genera un debate, una discusión, una colaboración entre las distintas personas que puede ser muy interesante, que se pongan en contacto contigo a través de Essential. Claro, muy bien. Ahí me pueden seguir en las redes sociales como Isabel Inclán o el canal The Essential Channel en YouTube. Le ponen Isabel Inclán The Essential. Ahí van a ver mis entrevistas. Y pues bueno, si alguien está interesado en proyectar el documental, dura solo 36 minutos. Está en inglés, pero se puede proyectar con unos captions, ya sea en inglés o en español. La idea es promoverlo para que se sepa mucho más de este esfuerzo de las mujeres latinas en política canadiense. Por supuesto. Pues gracias, Isabel. Ya creo que toca empezar a proyectarlo, ¿no? Menos hablar. Ya tenemos a la llena aquí. Y más ponerlo, a disfrutarlo y luego hablar y a pensar, a reflexionar sobre ello, a seguir actuando. Claro que sí. Antonio, muchísimas gracias por tu interés y por tenernos en tu programa.